hay algo que llevo tiempo pensando pero no lo había dicho tan claro, y es que creo que ya me cansé del Batman realista. Y no es un ataque, no estoy diciendo que las películas de Nolan sean malas o que la versión de Matt Reeves no funcione. De hecho, todo lo contrario. Son grandes películas, están muy bien construidas y han definido el personaje durante años. El problema no es la calidad, es que llevamos demasiado tiempo en el mismo lugar. Desde 2005 más o menos la conversación alrededor de Batman se ha movido en una sola dirección: hacerlo creíble, hacerlo posible, explicar cada parte de su mundo como si necesitáramos justificar su existencia, y poco a poco, sin darnos cuenta, eso se convirtió en la forma correcta de hacerlo. Pero hay algo curioso en todo esto, porque Batman nunca fue lógico, nunca fue un personaje que necesitara encajar perfectamente en la realidad. Estamos hablando de alguien que decide vestirse como un murciélago para enfrentarse al crimen. Eso de entrada ya es una idea extraña, y quizá ahí estaba parte de su fuerza. El problema es que en el momento en que intentas que todo tenga sentido, empiezas a limitar lo que ese mundo puede ser, y para entender cómo llegamos aquí hay que regresar un poco. Después de los excesos de los 90, el público pedía algo distinto, y entonces llegó Nolan con una propuesta que se sentía completamente nueva. Su Batman no era fantasía, era algo que podías imaginar en el mundo real. Había una lógica detrás de todo: el traje, la tecnología, incluso la forma en la que Bruce se convertía en Batman. Y claro, eso funcionó increíble, no solo revitalizó el personaje, también cambió la percepción que se tenía de él. El detalle es que lo que empezó como una reinterpretación terminó convirtiéndose en una regla. A partir de ahí parecía que cualquier nueva versión tenía que seguir ese mismo camino, como si alejarse del realismo fuera automáticamente un error. Pero esa frescura empezó a volverse la única forma de hacerlo. De repente, si un villano de Batman no tenía una explicación sociológica o un historial médico realista, simplemente no servía para el cine. El Joker pasó de ser un agente del caos con productos químicos que te congelaban la sonrisa a un anarquista con cicatrices y maquillaje barato. Y el Acertijo pasó de ser un genio egocéntrico con trampas mortales imposibles a básicamente un usuario de Reddit con aires de grandeza. Y sí, ambas versiones funcionan, no ese es el punto, el problema es que marcaron un precedente. De repente todo tenía que tener una explicación, todo tenía que sentirse plausible. Y cuando llevas esa lógica demasiado lejos, el mundo empieza a encogerse. Gotham deja de sentirse como ese lugar extraño, casi fuera del tiempo, lleno de sombras y excesos, y se convierte en una ciudad más. Y cuando el entorno se vuelve reconocible, el propio Batman también cambia. Pierde esa sensación de ser algo único, algo que solo puede existir ahí. Es como si en el intento de hacerlo más cercano lo hubiéramos hecho más pequeño. Y eso se nota todavía más cuando piensas en todo lo que se ha quedado fuera. Porque Batman tiene una galería de villanos enorme, quizá de las más ricas que existen. Pero en el cine llevamos viendo solo una parte muy específica de su universo. Personajes como Mr. Freeze, por ejemplo, no funcionan igual si intentas explicarlos desde la lógica pura. Su tragedia, su diseño, su propia existencia, todo eso pertenece más al terreno de lo simbólico que al de lo realista. Lo mismo pasa con Clayface, la idea de un personaje que puede convertirse en cualquiera no solo es visualmente potente, también abre la puerta a historias mucho más complejas donde la identidad y la percepción se vuelve parte del conflicto. Y luego está Poison Ivy, que quizá es uno de los mejores ejemplos de lo que se pierde con este enfoque, porque no solo es una villana con poderes, es un concepto, es la naturaleza llevada al extremo, es una respuesta violenta a la humanidad, es exagerada, sí, pero precisamente por eso funciona a otro nivel. El problema es que todo eso no encaja fácilmente en un mundo que necesita justificar cada elemento, y entonces sin darnos cuenta Batman termina enfrentándose siempre a lo mismo, criminales más o menos realistas, amenazas que encajan dentro de lo posible, conflictos que no rompen las reglas del mundo, cuando en realidad Batman es un personaje que debería moverse entre lo posible y lo imposible. Porque si le quitas eso, algo se pierde en el camino, y no solo es cuestión de villanos, porque el realismo no es el problema en sí, nunca lo fue. Hay historias de Batman que funcionan increíble desde ese enfoque, que se benefician de ese tono más aterrizado, más contenido.
El problema es cuando se convierte en la única forma de verlo, cuando todas las versiones empiezan a sentirse iguales, cuando el margen para experimentar se reduce, cuando lo fantástico deja de ser una opción y es cuando empieza a pesar. Y creo que ahí es donde estamos ahora. No hace falta eliminar al Batman realista, este ya tiene su lugar, ya demostró que funciona, pero el cine necesita un respiro, necesita volver a explorar otras caras del personaje, otras formas de contar sus historias. Porque hay un elemento que casi siempre desaparece cuando se vuelve demasiado realista: la Batifamilia. Robin, por ejemplo, no es solo un compañero, es una pieza fundamental en la historia de Bruce, es lo que evita que su cruzada se convierta en algo completamente oscuro, es en cierta forma lo que lo mantiene humano. Pero en un mundo que intenta ser completamente lógico, su presencia se vuelve difícil de justificar, y entonces se elimina, y con él desaparecen muchas de las dinámicas que permite que Batman evolucione. Lo que queda es una versión del personaje que ya conocemos muy bien, el vigilante solitario marcado por el dolor, atrapado por su propia misión. Y eso funciona, pero ya lo vimos muchas veces. Lo que no hemos visto tanto, al menos en el cine reciente, es al Batman que construye algo a partir de todo eso. El que encuentre una familia, el que cambia con el tiempo, y para que eso exista, el mundo también tiene que cambiar un poco. Porque al final no todo depende del personaje, también depende del tipo de historia que estás dispuesto a contar. Y lo interesante es que ya hay ejemplos de que esto puede funcionar, incluso en el cine se ha intentado rozar ese lado más fantástico. La versión de Batman de Zack Snyder apuntaba un poco hacia ahí, con un personaje más cercano al cómic en escala y en tono, pero nunca terminó de desarrollarse del todo dentro de su propia historia, así que se quedó más como una idea que como una dirección clara. Y luego tienes algo como la saga Arkham, que sí logra ese equilibrio, mantiene un tono oscuro, serio y con bastante intensidad, pero nunca le tiene miedo a lo fantástico. Ahí conviven criaturas imposibles, tecnología exagerada y villanos que no necesitan una explicación realista para sentirse creíbles dentro de ese mundo. Batman no necesita ser realista en términos absolutos, lo que necesita es coherencia interna, que las reglas de su mundo tengan sentido dentro de ese mundo. Incluso la serie de los 90, la de Paul Dini y Bruce Timm, lograba un equilibrio muy difícil de replicar. Tenía episodios que te rompían el corazón y otros que se iban por lo más fantástico. Y eso es justo lo que hace falta ahora, esta versatilidad que Batman ha ido perdiendo en el cine por esta necesidad de hacerlo todo más adulto. Porque ser adulto no es ser gris ni limitado, es poder hablar de cosas complejas. Y curiosamente muchas veces puedes hablar mejor de la pérdida, del miedo o de la justicia cuando lo haces a través de un mundo fantástico, donde las metáforas cobran vida. Estoy listo por un Batman que use su intelecto para resolver misterios sobrenaturales. Estoy listo para volver a ver el azul en su capa, para ver a la Batifamilia unida y para que los villanos sean tan coloridos como aterradores. Porque al final el realismo no es el problema, fue una etapa necesaria, nos dio obras increíbles, pero también se ha vuelto demasiado seguro y quizá ya es momento de soltarlo, porque Batman no es grande por ser real, es grande porque es un símbolo y los símbolos no necesitan lógica, necesitan imaginación. Y si quieres ver justo a qué me refiero con todo esto, te dejo este video sobre Mr. Freeze, porque es el tipo de villano que el cine de Batman lleva años evitando. Nos vemos en la próxima, a la misma batihora, por el mismo Baticanal.